Buenas noches. El gobierno expidió la reglamentación para la elección de las 16 curules para la paz, cuya ley fue votada y aprobada por el Congreso al inicio de la presente legislatura. En segundos, todos los detalles. Estos son nuestros titulares. Arranca la carrera por las 16 curules para la paz. El gobierno expide la reglamentación. 16 regiones del país se alistan para presentar candidatos. Para aspirar hay que estar en el registro de víctimas del conflicto armado. La curul se pierde si queda en manos de un victimario o de un partido tradicional. La Constitución de Bolívar y Santander, 200 años de una historia democrática en Colombia. La reforma a la policía avanza, derechos humanos en la línea de lo aprobado por comisiones conjuntas. El glifosato mantiene el vuelo, se hundió prohibición en comisión quinta. Hablemos del biche, la bebida que sirve para el mal de estómago, la mordedura de culebras y la virilidad. Eso dicen en el Pacífico. El presidente Iván Duque expidió la reglamentación para las 16 curules para la paz destinadas a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Así es, con este decreto ya quedan definidas las reglas del juego para quienes aspiren a los 16 escaños en la Cámara de Representantes. Las curules para la paz ya podrán ser una realidad. Así lo anunció el gobierno al expedir el decreto 1207, que reglamenta los requisitos y las prohibiciones para quienes aspiren a ser candidatos. Anuncio que se ha firmado el decreto a través del cual se reglamenta esas curules para las víctimas, con todas las salvaguardas, con todas las protecciones y para que ellos puedan tener su presencia en el Congreso de Colombia y hacer valer sus derechos. El decreto era el último paso que faltaba para que las víctimas puedan elegir a sus representantes. El anuncio presidencial, asegura las víctimas, es un bálsamo tras el largo recorrido legislativo y judicial que caminaron las 16 curules. Esto nos coloca a correr sobre rueda a raíz de este proceso que requiere hacer campaña inmediatamente para las víctimas. Así las cosas, en las elecciones parlamentarias del próximo 13 de marzo serán elegidos 16 nuevos congresistas, quienes serán los encargados de representar a las más de 9.700.000 víctimas que dejó el conflicto armado en Colombia. Bueno, pero ¿cómo será el mecanismo de elección de las 16 curules para la Cámara de Representantes? Este es el ABC de las curules para la paz. Según el decreto expedido por el gobierno, estas son las condiciones para las víctimas que aspiren a ocupar una de las 16 curules en la Cámara de Representantes. Requisitos. Aparte de los establecidos en la Constitución, para ser elegido representante a la Cámara, tendrán que haber nacido o habitado en el territorio de la respectiva circunscripción los 3 años anteriores a la fecha de elección. También deben acreditar su condición de víctima del conflicto. Inscripción de candidatos. Los candidatos que participen en la elección solo pueden ser inscritos ante la registraduría por organizaciones de víctimas, organizaciones campesinas o organizaciones sociales, incluyendo las de mujeres. También podrán inscribir candidatos los consejos comunitarios debidamente constituidos y registrados ante el Ministerio del Interior. Además, habrá inscripciones de candidatos por grupos significativos de ciudadanos. Requerirán el respaldo ciudadano equivalente al 10% del censo electoral de la respectiva zona de paz. En ningún caso se requerirán más de 20.000 firmas. Prohibiciones. Según el decreto, no podrán ser candidatos quienes hayan pertenecido a un grupo armado o estén desmovilizados. Los partidos políticos tampoco podrán inscribir candidatos. La ley que revivió las 16 curules para la paz fue votada y aprobada por el Congreso en agosto pasado en un hecho que marcó el derrotero de la legislatura en cabeza del senador Juan Diego Gómez. El pasado 2 de agosto, el presidente del Congreso, Juan Diego Gómez, volvió a darle vida a las 16 curules para las víctimas al firmar el acto legislativo que contenía uno de los puntos del acuerdo de paz. Curules para quienes sufrieron el rigor de la guerra. Curules para las víctimas. Inicia el trámite de los traslados correspondientes para
ser enviado al presidente de la República para su respectiva promulgación. Por 4 años, las víctimas del conflicto armado estuvieron a la espera de que legalmente fuera una realidad la creación de estos escaños especiales que fueron establecidos en el Acuerdo de Paz en La Habana, Cuba. En 2017, el proyecto se hundió porque no contó con los votos suficientes para su aprobación. Entre el 2018 y el 2019 fueron varias las acciones jurídicas para revivir las curules, pero tampoco tuvieron acogida en los altos tribunales. En el 2020, desde el Congreso se buscó tumbar el acto administrativo que hundió el proyecto que creaba las 16 curules de paz. Posteriormente, en mayo de 2021, la Corte Constitucional revivió esos escaños para las víctimas. Y en el mes de agosto de este año, el presidente Juan Diego Gómez hizo de este anhelo una realidad. Invitamos desde aquí a todos los ciudadanos colombianos a que seamos vigilantes, que garanticemos que esas curules no queden en manos de organizaciones políticas tradicionales, no queden en manos de victimarios ni de organizaciones criminales, y mucho menos que vayan a quedar en manos de personas que las vayan a utilizar en contra de los mismos territorios o de las personas que salieron de esos territorios. Ahora el Consejo Nacional Electoral regulará las elecciones de las curules y la registraduría ya estableció los mecanismos que garantizarán los comicios de quienes aspiren a ocupar uno de los espacios de vocería en la Cámara de Representantes. La Constitución Política de Bolívar y Santander cumple 200 años. Villa del Rosario, en norte de Santander, fue el epicentro de la conmemoración. Como nunca antes, los presidentes de los 3 poderes públicos coincidieron en Villa del Rosario, norte de Santander, a una cita, la de la historia republicana. Las cabezas de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial rindieron tributo a 200 años de historia política de Colombia como república. Que ese bello sueño de darle a esta patria una constitución no fue fortuito, fue la lucha abnegada, permanente de nuestros héroes. Fue también recoger el sentimiento del Manifiesto de Cartagena, de la Carta de Jamaica, del Gran Libertador. Para el presidente del Congreso es un hecho histórico estar en la posición que hace 200 años ocuparon sus ancestros políticos y que es una dignidad que se debe cuidar y respetar, honrándolos a ellos. Son los 200 años del Congreso de la República. Hace 200 años quien presidió ese Congreso fue Antonio Nariño. Y hoy tenemos que decirle a Colombia que en este año del bicentenario del Congreso de la República tenemos que hacer que este Congreso sea el Congreso de las víctimas, el Congreso de los jóvenes, que sea el Congreso de los ciudadanos, cercano a los ciudadanos a través del diálogo social, y adicionalmente que sea el Congreso que va a establecer la agenda ambiental para los próximos años en el país. De manera que sí, es un hecho histórico que validamos hoy y celebramos enormemente con este bicentenario de la Constitución de Villa del Rosario de 1821. Hoy Colombia fortalece sus instituciones, demostrando al mundo que a pesar de ser una nación joven, respeta el sentir de los colombianos, manteniendo en firme las 3 ramas del poder público, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, pero sobre todo el valor de la democracia. Y tras 200 años de la Constitución de Bolívar y Santander, Colombia goza hoy de una de las democracias más fuertes de América Latina. ¿Cómo se fue consolidando? Jairo Jacome nos cuenta. Hoy hace 200 años, Colombia estrenaba constitución política y todo su territorio se llenaba de gloria inmarcesible, cesó la horrible noche y amanecía un nuevo país en el mundo. Fue de estas paredes donde se gestó la primer constitución política de Colombia y donde nace y queda oficializada la República de Colombia. Esta es la constitución política escrita y firmada hace 200 años y se hizo en tiempo récord. Y fue precisamente por estos pasillos donde hace 200 años caminaron los próceres de la patria, Simón Bolívar, Santander, entre otros, para promulgar la constitución política que le dio vida a la República de Colombia. Este evento ocurrió en Villa del Rosario porque era el sitio céntrico de lo que hoy son las 4 naciones, Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Que se una nuestras voces y que se escuche este canto, ecuatorianos y panameños, colombianos y venezolanos.
En aquella entonces, y quizá lo que da el equilibrio a la democracia, nace el Congreso, su primer presidente de la República, Simón Bolívar, y vicepresidente, Francisco de Paula Santander. Es para esta época donde se dan los primeros síntomas de lo que hoy son los partidos políticos, unos seguidores de las ideas de Bolívar y otros de Santander. Esta constitución duró hasta 1830. En noticias legislativas les contamos que las comisiones conjuntas de Senado y Cámara aprobaron en primer debate la reforma a la policía. Un proyecto polémico pero necesario. Aquí les contamos lo aprobado. El nuevo estatuto disciplinario de la policía establece una tipificación a las faltas de los miembros de la policía, siendo gravísima el uso desproporcionado de la fuerza y el ocultamiento de información. Iniciativa para algunos senadores responde a las recientes manifestaciones sociales. Y se mejora la investigación, el juzgamiento y el castigo de estas violaciones al Código Disciplinario de la Policía, cumpliendo estándares en materia de derechos humanos. El proyecto crea la figura de inspector delegado para garantizar los derechos de la ciudadanía en las manifestaciones. Cualquier ciudadano podrá imponer una queja y hacer seguimiento a qué resultados de investigación tienen y se actualizan las faltas graves y gravísimas de modo que se puedan tener resultados y haya mayores garantías de todo un proceso de defensa, pero también garantía de que haya resultados en investigaciones. Otro de los proyectos debatidos es la profesionalización de los patrulleros, con lo que se busca fortalecer los procesos de formación y capacitación en la policía. Nos trae una policía certificada, con estándares, aún más profesional, con unos cambios en la educación, con mejor asignación salarial para nuestros patrulleros, distinciones, posibilidades educativas. Se destaca en lo debatido en el Senado que se brindan incentivos para la incorporación de 21.000 nuevos policías, brindando beneficios a los jóvenes que quieran hacer parte de la institución. Que no se cobre la matrícula de la incorporación para ser policía a partir de la matrícula 0, es decir, los estratos 1, 2 y 3 en Colombia que estén en el CISBEN no pagarán la matrícula para ingresar a ser policías. Estos proyectos pasaron a plenarias de Senado y Cámara para seguir el debate y su posterior promulgación como ley de la República. El Consejo de Estado declaró la muerte política del exsenador Eduardo Pulgar. Con esta decisión, el excongresista queda inhabilitado de por vida para acceder a cualquier cargo de elección popular. El alto tribunal decretó la pérdida de investidura tras la condena a 4 años y 10 meses de prisión por intentar sobornar a un juez de la República con 200 millones para favorecer a un allegado suyo. La producción agropecuaria tiene un problema fundamental, el alto costo de los insumos. Por eso se propone un alivio para los campesinos en esta materia. El proyecto busca proteger los ingresos de los pequeños y medianos productores del campo, permitiendo la intervención del mercado, ya sea subsidiando o regulando los precios de los insumos agropecuarios en Colombia. Es un clamor que tiene todo el país y en el que nuestros productores nacionales se quejan porque tienen que comprar insumos a precios internacionales y vender productos sin ningún tipo de garantía en un mercado complejo como el mercado de los perecederos con precios nacionales. De manera que hay un desequilibrio en esa balanza. Buscamos que se pueda crear un sistema de subsidios, un sistema de intervención del mercado cuando esto lo amerite y un fondo de estabilización y de garantía para esos precios. En el último año, agroinsumos como plaguicidas, insecticidas y fertilizantes han elevado sus precios hasta en un 80%. Esto debido al incremento del precio internacional de las materias primas, lo que ha impactado de manera directa el bolsillo de los campesinos, quienes no tienen otra salida que pagar insumos a altos precios para salvar sus cosechas. Es por ello que este proyecto tiene mensaje de urgencia. Así como hay regulación en los medicamentos, que es fundamental para la salud de los colombianos, también debe haber una regulación para los agroinsumos que son fundamentales para la productividad del sector agropecuario colombiano. Además de la intervención del mercado, el proyecto crea un fondo que permitiría el manejo de recursos para cuando se requiera apoyar directamente a los productores en la compra de insumos agrícolas. Para que puedan soportar las crisis que se dan en los precios de los insumos agropecuarios. También se crearía el Observatorio de Insumos Agrícolas. A corto
importando, los canales de intermediación, los fletes que hay entre quienes producen o importan estos productos al país y los usuarios finales que son los agricultores. En Colombia, el mercado de insumos agropecuarios mueve más de 4.9 billones de pesos al año. Y se hundió en la Comisión Quinta del Senado el proyecto de ley que buscaba prohibir el uso del glifosato en las aspersiones aéreas. Las reacciones se elevaron desde distintas esquinas en el Congreso. Prohibir el uso del glifosato en la lucha contra las drogas por años ha sido el anhelo de varios senadores que aseguran que este herbicida atenta contra la salud humana y contra el medio ambiente. Esta semana este anhelo murió en su primer debate. Así es, hoy por tercera vez nos hunden este importante proyecto de la prohibición del uso del glifosato, de la aspersión, de la fumigación. Es increíble que pase, no solamente porque lo estén prohibiendo en 20 países del mundo, sino lo prohíbe la OMS. Hoy está afectando la salud pública. Un instrumento ineficiente y costoso. Hay negocios detrás de este tema de las fumigaciones. Para otros senadores, esta es la mejor herramienta en la lucha contra el narcotráfico y aseguran que el glifosato hoy es usado en varios cultivos, por lo que no sería tan perjudicial para la salud como se afirma. Si uno tuviera que hablar de un enemigo aquí, el enemigo no es un herbicida que además utilizan los cultivadores de maíz, de frijol, de café, de caña, de arroz. Un herbicida que se usa en todo el mundo para producir comida. De hecho, los cocaleros utilizan el glifosato en las calles del cultivo de coca. Esa es la gran doble moral de quienes lo defienden. Lo que tenemos que ponernos de acuerdo todos es que el enemigo es el narcotráfico, que el enemigo es el cultivo ilícito, que el enemigo es la coca. Al hundirse la iniciativa se da paso para que el gobierno nacional intensifique las aspersiones aéreas en las más de 143.000 hectáreas de coca que hay hoy sembradas en el país. Y atención a esta buena noticia, el sector de La Mojana, foco de inundaciones y desastres continuados a causa del invierno, recibirá por fin una millonaria inversión de contingencia. La subregión de La Mojana abarca 11 municipios en Sucre, Córdoba, Bolívar y Antioquia. A lo largo de su historia, sus habitantes han sufrido las consecuencias de las lluvias. Todos perdieron sus cultivos, todavía tenemos máquinas, tractores combinadas debajo del agua porque no hemos podido sacarlas. El desbordamiento más reciente del río Cauca, según Gestión del Riesgo, dejó más de 34.000 familias afectadas. Para esto, la respuesta del gobierno es una millonaria inversión y así mitigar los efectos del invierno. Al desbordar el río, se ha llevado todo este dique. Y en este momento la obra que se está haciendo, esta intervención, es para empatar este punto que ustedes pueden ver de este lado con el punto que está al otro extremo donde está la otra tractomula. Esta es una obra que debe estar terminada en 80 días. 2.5 billones de pesos se destinarán para las obras estructurales en los próximos 6 años. Una inversión histórica que por primera vez se hace para la región. Desde el Senado es reiterado el llamado para ayudar a la población ribereña. Que se financie en esta primera etapa los 29 kilómetros del dique desde Nechí hasta Guarani. El proceso de construcción de los 450 metros destruidos por la creciente del río Cauca en la zona conocida como Caregato ya inició y se espera su terminación para mediados del mes de noviembre. Como esta, otras obras se harán a lo largo de 6 años. Son 10 puntos críticos que se intervendrán en los 4 departamentos que conforman esta región. El gobierno anunció que habrá un seguimiento minucioso a la inversión en la región por parte de la Corporación para el Desarrollo de La Mojana, Codemojana. La próxima semana es de receso escolar, una oportunidad para que la economía contrarreste los efectos de la pandemia. Sin embargo, el llamado es a no bajar la guardia con el COVID. La semana de receso escolar, que va del lunes 11 de octubre y finaliza el lunes 18 de octubre, es para muchos una valiosa oportunidad para reactivar el turismo y por ende la economía. Es el momento de la solidaridad. Quienes tengan la capacidad de pasear en la semana de receso, muy importante que ayuden en la reactivación económica del país, apoyando y visitando los sitios turísticos de nuestra nación. Y esa es precisamente la invitación desde los gremios del turismo para que viajen y apoyen lo local. La semana de receso será sin duda una oportunidad para el país
y la dinámica de los viajes al interior del mismo, por lo que estimamos que entre 2.062.000 y 2.100.000 pasajeros en vuelos nacionales durante octubre. Desde el Senado insisten en fortalecer los protocolos de bioseguridad ante el COVID-19 en pequeñas y medianas poblaciones a visitar y en las reuniones familiares. Pongan en práctica absolutamente todos los requisitos biosaludables, que existan unos protocolos de bioseguridad para que haya la menor posibilidad de que el coronavirus se expanda en esta semana de receso. Apoyar el sector de los restaurantes, hoteles, agencias de viajes, aerolíneas, transporte intermunicipal, artesanías y ventas ambulantes, entre otras, para reactivar la economía del país. La obesidad es un problema de salud pública por todas las consecuencias que acarrea. Les tenemos la historia de Esteban, un joven que vive en carne propia los perjuicios de esta condición. Él es Esteban y con tan solo 11 años sufre de obesidad mórbida. Este pequeño hace parte del 56% de la población colombiana que sufre de exceso de peso en el país. Esta situación lo ha llevado a vivir momentos incómodos en su vida. Los compañeros se burlaban de mí porque era gordito, porque era pequeño. Sentía como tristeza, me sentía mal por mi cuerpo. Por esto, sus padres han tenido que hacer cambios definitivos en sus vidas para lograr que Esteban baje de peso y lleve una vida saludable. Toca llevar algo estricto a la alimentación, 0 harinas, 0 grasas, muy bajo de sal y 0 azúcar. Uno al día debe comerse por ahí 2 fruticas. Lo que sí es importante es tomar mucha agua para que la barriguita le haga bien. Para expertos, el aumento en las cifras de obesidad que ha cobrado la vida de miles de personas radica en los malos hábitos y en la forma de alimentarse. Un porcentaje muy grande de niños consume mucha de esta comida ultraprocesada que no es buena, no es saludable. Hay muchas carencias nutricionales en micronutrientes y en vitaminas, por ejemplo. Ese es un componente nutricional que se da un poco en el ámbito de la escuela. Por esto, en una audiencia pública adelantada en el Congreso de la República, organizada por el Centro de Estudios Legislativos del Senado, CAEL, se expuso la necesidad de que el gobierno, a través de entidades, promueva los buenos hábitos alimenticios. Los jardines infantiles, las escuelas deben de tener, todos los colegios, reglamentar las tiendas. La tienda de cada escuela, de cada colegio, hombre, debe reglamentarse. Nosotros debemos de ubicar parques biosaludables, política de parques biosaludables. Este es un problema que nos atañe a todos, entendiendo que el Congreso de la República tiene el deber y el compromiso de contribuir a través de esa labor tan importante que hacemos los congresistas, que es legislar, a solucionar estos temas de salud pública. En la audiencia quedó evidenciado que la forma de bajar los índices de obesidad es educando y creando conciencia. Por esto, algunos expertos insisten en la importancia de que el gobierno reglamente la ley de obesidad cuanto antes. El biche es una bebida ancestral en el Pacífico colombiano. Una ley busca protegerla. Vean por qué. El biche es una bebida fermentada, producto de la destilación de manera artesanal, sin químicos ni conservantes, proveniente de la caña, muy utilizada por las familias del Pacífico en las prácticas de medicina tradicional. Porque el biche está desde el nacimiento hasta la muerte. En todos los eventos, donde quiera que estén los afros del Pacífico, debe estar el biche. Gracias a una ley aprobada por el Senado, esta bebida ancestral a partir de ahora es declarada Patrimonio de las Comunidades Negras. Con esta ley de la República que va a traer más progreso, más formalización, más empleo y que va a mejorar la economía de muchas familias de estas regiones del país. Según la Asociación de Productores y Transformadores del Biche del Pacífico, se estima que entre el 10% y el 15% de las comunidades que habitan las cuencas de los ríos del Valle, Chocó, Nariño y Cauca viven de la producción de esta bebida. Queremos que esa riqueza cultural se siga visibilizando en el país y cada vez el país se conecte más con lo que es nuestra diversidad cultural y nuestro potencial en materia cultural. Con esta ley se brindan instrumentos para obtener los registros sanitarios, los registros de marca de esta bebida, con el fin de que las comunidades productoras puedan tener socios estratégicos para mejorar su comercialización.
Importante la producción de esta bebida en el Pacífico, Marcela, y con esa nota terminamos. Así es, gracias por acompañarnos. Recuerden seguir cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.